17:39. ¿Te acuerdas de aquella historia con la hora de las fotografías, cuando le tomé las medidas al camino hasta la Peral? Pues ahora se me ha generado una duda, que me encanta la posibilidad igualmente, que el error no fuera del objeto y fuese un fallo mío, porque así quizá volvería a confiar un poco más otra vez en la infalibilidad de la tecnología. Estaré atenta igualmente. Martes 14 de mayo de 2013. Asunto inédito 6, entre corchete y entre comillas fenomenológicas 1. 4:51. Estudié lo que te adelantaba que estudiaría, que es el momento en que me cuestiono que Fermín sea un síndrome de Asperger, porque hasta ese instante me ha sucedido como la inmensa mayoría, y no he sabido qué pensar, al margen de plantearme que esa persona no era de ningún modo normal, y en la escucha no hay lugar para la pertinencia del mito, y será aproximadamente 10 minutos después del encuentro, y a cada minuto que transcurra con él, más responsable me sentiré de esta persona. Y a eso, sé que te adelantaba que no sería capaz de llamarlo amor, porque se me imponía internamente como una obligación o como una necesidad. Que esto mismamente sucedía cuando me encontraba tratando de discriminar la relación que se había establecido en los primeros compases de la historia de la bioquímica y la biología molecular española entre tres de sus pilares esenciales, como eran la científica Margarita Salas Falgueras, su protector Eladio Viñuela y su director de tesis en el doctorado, Alberto Sols, porque yo creo que lo que empujó a amparar a la persona de Margarita y a resarcirla en lo posible del maltrato motivado por el prejuicio de Sols fue este tipo de imperativo interno. Porque podría pensarse que yo en algún momento criticaba la actuación de Eladio o siquiera de alguno de ellos, cuando en absoluto era eso lo que pretendía. Mi pretensión únicamente era ejercer de criterio subjetivo, práctica a la que me he habituado en el intento de tirar por mí desde condiciones nefandas. Es decir, yo puedo diferenciar una objetividad en mí de una subjetividad en mí, porque puedo llamar objetividad a lo que sucedía en aquella mesa redonda centrada en la figura de Hegel y el hegelianismo, entre algunos exponentes del panorama filosófico actual de mi región, porque eso en sí supone una abstracción. Y yo puedo repetir un minuto y hasta una centella de segundo y observar reacciones y actuaciones tantas veces como sea necesario, igual que otros deben tomar sus precauciones a la hora de establecer qué número real de carbonos tiene o no una molécula. Entonces, alguien puede escucharme después y puede sentirse coaccionado o intimidado por la agudeza y pertinencia o impertinencia de mi intelecto, y puede o bien querer congraciarse conmigo para evitar que ese tipo de odio o sentimiento herido, como ese ser humano alcanza a considerarlo, pueda perjudicarle a él del mismo modo, o bien arrepentirse de que hayamos entrado en relación y en lo posible separarse. Pero yo ya conoceré el hecho, si eso me lo manifiesta, de que en realidad eso es precisamente un criterio subjetivo. ¿Y por qué? Pero ni siquiera menos subjetivo que el criterio que va a formarse de mí desde el otro lado del tabique, o que el criterio propiamente subjetivo de la profesora Salas, que entonces lo que yo repito es la operación que uno, en pos de su emancipación, debe efectuar consigo mismo, una y otra vez, hasta que llegue a formarse un criterio nuevo y sobre todo propio de todo lo que desde la infancia
ha venido asumiendo sin más, que es lo que le ha colocado en la posición incómoda o no en la que se encuentra, porque casi siempre deberemos operar con contenidos inexistentes y no nos será posible servirnos de la tecnología para alcanzar algún grado de objetividad. Pero comprendemos lo que son los paradigmas, y yo te aseguro que a pesar de las paradojas en lo interior, las cosas también acaban sumando o restando lo que nuestra vida sumó o restó o dividió o multiplicó. Pero sí, considero que Margarita Salas fue una joven muy afortunada al poder contar con el apoyo del carácter del héroe. Pero ella no es hoy por hoy ya mi modelo de heroína, y sin embargo, yo también he llegado a sentirme y a considerarme una persona muy afortunada y seducida por todo, por mí, por el otro, por la materia de la vida, y a pesar de que mi abuelo no apoyara ni mis estudios ni mi vocación temprana, y que en eso yo crea que esencialmente se equivocó. Le estoy igualmente agradecida por empujarme a ir por el camino más duro, porque a lo que sé que no debo renunciar es a mi cultivo, y yo comencé a implantarme la simiente del conocimiento con un retraso importante en el tiempo, pero era un terreno muy abonado y fértil, el que después de todo mi abuelo podía suponerse que eligió por mí. Podría suponerse que eligió por mí. El hecho es que lo que te contaba que me enseñó encajaba en el contexto general de la historia y cómo después los hechos se desarrollaron. Pero mi vida era una telaraña patológica. Mi vida era una tela de araña patológica, de esas de las que Les habla cuando se refiere a las arañas tejedoras a las que les han amputado alguna de sus patas. Y esto no dejará de ser algo patológico, porque yo no lo puedo evitar, pero es que además no deseo que no lo sea. Y yo tengo que reproducir mi trastorno para que mi trastorno pueda ser algún día estudiado y se ayude a las personas que nazcan con mi condición. Y tengo que ayudar en lo más difícil, que es a entendernos, que luego esto dependerá en su mayor parte de la tecnología y que además es necesario para, en lo posible, evitar el criterio subjetivo. Pero tal vez siempre quedará ese resquicio para la comprensión del ser humano, que es a lo que yo apelo, y que fue lo que me inclinó a mí a prestar atención a Fermín y a apoyarlo en lo posible. Otra cosa será la abnegación, que yo no, abnegada no soy, pero tampoco. Por el contrario, una rata tirana. Así que aquella noche tuve que dormirme en tensión, escuchando a Ed preguntarme por la pasión desde el otro lado del tabique. Y en una de las veces que me desperté recordaba la pesadilla que después de todo era que habíamos mantenido relaciones sexuales, algo que me había resultado muy desagradable. Pero yo hasta hoy no he tenido mayor problema para separar el mundo de los sueños del mundo de la realidad, y sé que no sucedió. Sé que él no me drogó, pero si yo padeciera otro tipo de trastorno mental, quizá lo más seguro es que pudiera confundirlo. Leo me ha escrito y me dice que soy la viajera incansable de mis geografías interiores. Pero yo tendría que replicarle a eso que en realidad soy la niña que leía a Lao Tzu a la edad de 11 años y trataba de hacer realidad lo que él aseguraba, que era que a través de una ventana y sin asomarse al exterior se puede conocer el mundo entero. Porque yo la mitad de mi infancia la pasé castigada y los viajes de estudios siempre me fueron prohibidos. Lo que no quiere decir que vaya a defender la misma vida que yo llevé. Y si volvieran a hacer, me encargaría de llevar una vida muy distinta, y de hecho eso hice, darme a luz y pensar que podía partir de, entre comillas, fenomenológicas, cero. Para lo más necesario sí. Te deseo un buen día. Yo tengo uno con dolores menstruales. ¿De dónde eres?
hombre, pero cosas de los padres, ¿no? Sí, es muy bonito. ¿Tú crees? Sí, es precioso. La primera que lo veo hablar sobre Precioso, precioso. Yo soy claro, bueno. Yo sí, claro. ¿Tienes? 5.20, 5.50, 6, 7, 8, 9, 10, con 40, 50. Seguro que me tomo algo más. Muchas gracias. Si quieres el comportamiento de la tarde. Una vista preciosa. Genial. ¿Llevas mucho tiempo aquí? Yo, hace 3 años. ¿Así siempre aquí trabajando? Necesito. Ah, estás bien, ¿no? Bueno, en principio le vamos bien. A ver, ¿qué te gustaría hacer más adelante? Yo, veterinaria. Oh, genial. Me encanta. ¿Y estás estudiando? No, que no ando bien aquí, por ejemplo. Por en cuanto, no sé trabajar. Ya, pero podrías ponerte en enlace con algún veterinario y hacer prácticas con él. Ya lo llevarías adelantado. No, es muy buena idea. Conozco uno aquí en Grandas, pero como tú trabajas horario de repartido, es más difícil. Pero si tienes interés y nunca libras, Libro una vez a la semana. bueno, pues si te haces libras a la semana, lo dedicas a estudiar. Y si es verdad que te gusta, lo llevas adelantado. Yo lo haría, ¿eh? ¿Qué años tienes? 24. 26. Bueno, sí. Ya es algo pasado el tiempo, pero... No. Yo estoy estudiando continuamente. Sí. Ahora estoy estudiando filosofía y biología molecular, pero por libre, ¿eh? Por libre, para ampliar mi escritura. Entonces, por eso te digo que no hace falta tener un título para... primero para estar satisfecha y luego para tener acceso a un trabajo de otro tipo. Pero veterinaria tendrá que, cuando trabajamos, yo tendrá que tener la escritura, como decir, Ayudante de veterinaria. no necesita tener facultad. Yo creo que es que depende de la persona. Si la persona tiene una dotación para ese trabajo, es hablar con la gente. Historia con la hora de las fotografías, cuando le tomé las medidas al camino hasta la Peral. Pues ahora se me ha generado una duda, que me encanta la posibilidad igualmente, que el error no fuera del objeto y fuese un fallo mío. Porque así, quizá volvería a confiar un poco más. (17:39). ¿Te acuerdas de que esa persona no era de ningún modo normal? Y en la escucha no hay lugar para la pertinencia del mito. Y será aproximadamente 10 minutos después del encuentro, y a cada minuto que transcurra con él, más responsable me sentiré de esta persona. Y a eso sé que te adelantaba que no sería capaz de llamarlo amor. 4:51. Estudié lo que te adelantaba que estudiaría, que es el momento en que me cuestiono que Fermín sea un síndrome de Asperger, porque hasta ese instante me ha sucedido como la inmensa mayoría, y no he sabido qué pensar, al margen de plantearme que esa más otra vez en la infalibilidad de la tecnología. Estaré atenta igualmente. Martes 14 de mayo de 2013. Asunto inédito 6, entre corchete y entre comillas fenomenológicas 1.